Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, hoy me siento muy afortunada porque estoy acompañada de una mujer que sabe muchísimo sobre adolescentes, porque ella tiene, ahora nos lo va a contar, tiene dos hijos adolescentes y a mí me viene fenomenal porque yo también convivo todos los días con adolescentes y a veces necesito escuchar a personas que también me den nuevas visiones y que nos ayuden a saber cuál es la mejor manera de convivir con nuestros hijos que están en esta etapa de la vida que yo creo que puede ser una etapa maravillosa para ellos, pero para los padres a veces se nos hace un nudo ahí fuerte. Ella es Sonia López y antes de que la veáis y que os hable, os voy a contar dónde la podéis encontrar porque la vais a querer encontrar, os va a gustar mucho lo que nos cuente y os va a venir muy bien. La encontráis en Instagram como Sonpa70, pero os lo voy a deletrear porque es S-O-N de nariz P-A, Sonpa70, 70. Y ella es maestra, psicopedagoga, da conferencias, colabora con medios de comunicación, colabora con El País, colabora con Malas Madres y además es autora de un libro que tiene un título que a mí me encanta, que es El privilegio de vivir con un adolescente. Os lo repito, el privilegio de vivir con un adolescente. Y me encanta porque normalmente cuando alguien piensa en la adolescencia, piensa en una pesadilla y ella nos lo presenta como si fuera un privilegio. Y ahora ya me callo y vamos a saludar a Sonia. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de poder tener este ratito para hablar de esta etapa tan emocionante a la vez que convulsa, ¿no? Como madres y yo como docente también de chicos adolescentes. Mira, Sonia, nosotras teníamos un guión hoy, pero me lo voy a saltar ya para empezar porque Perfecto. quiero que nos cuentes por qué vivir con un adolescente o con varios, como es tu caso, Ujú. es un privilegio. Si todos Pues pensamos mira, en la pesadilla, ¿por qué? ¿Desde dónde lo ves tú? Para que nos enseñes a vivirlo, desde dónde lo vives tú. mira, yo lo vivo también como quizás es la última etapa que podamos compartir con ellos antes de que vuelen del nido, ¿no? Entonces, yo siempre digo que los papás y las mamás de adolescentes tenemos que hacer dos cosas. Uno es darle las competencias necesarias para que puedan encontrar esa libertad tan necesaria para ellos y que puedan volar, pero puedan volar seguros, ¿no? Con esas competencias bien desarrolladas y que puedan encontrar su propio camino, ¿no? Y el segundo, sobre todo, hay que darle motivos para que quieran volver a ese nido, ¿no? Que vamos a ser nosotros, ¿no? Ese lugar seguro, ¿no? Y entonces es el momento en el que es una oportunidad también para arreglar cosas que en la infancia no hemos sido capaces de conseguir, porque muchas veces en mis conferencias la pregunta estrella es, ya vamos tarde, somos papás de adolescentes, ¿esto se puede arreglar? Por suerte siempre se puede arreglar y entonces es una etapa maravillosa para compartir mucho con ellos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque bueno, se acercan cada vez a la edad adulta y encontramos pues muchas cosas en común con ellos. Con un adolescente ya podemos hablar con tranquilidad, ¿no? Y podemos hablar de temas, podemos hablar de asegurarnos, por ejemplo, que se hayan ido empapando, por ejemplo, de los valores que hemos querido contagiarles en nuestra casa. Entonces, es un privilegio, ¿por qué? Porque si tú estás dispuesto a escuchar a tu hijo o hija adolescente, ¿no? Que muchas veces sí que es verdad que no te dicen las cosas de forma correcta, ¿no? Quizás con un tono incorrecto. Muchas veces yo los escucho de forma muy empática porque muchas veces no lo dicen correctamente, pero tienen mucha razón, ¿no? Entonces eso también te ayuda mucho. Yo siempre digo que es la etapa en la que más estoy mejorando como persona, ¿no? Si eres empática a lo que te tenga que decir, y vuelvo a decir que no siempre te lo dicen correctamente, no es solo un crecimiento por parte de ellos, no solo la creación de ese vínculo para toda la vida, sino es también un cambio tú en cosas que quizás tengas que arreglar y tú no eres consciente de ello, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque es un crecimiento mutuo, ¿no? Fíjate que has dicho algo que a veces es difícil. Es una etapa en la que puedes hablar de todo con ellos. Claro, A veces la etapa en la que a veces es dificilísimo hablar con ellos porque pueden estar 3 días hablándote, contestándote con monosílabos. ¿Cómo haces exacto. ese Bueno, es que crecimiento? pues mira, el problema es que los padres, o sea, tenemos que saber cuándo un adolescente está receptivo, ¿vale? A esa conversación. Además, sin darnos cuenta, muchas veces las conversaciones con nuestros hijos adolescentes se convierten simplemente en interrogatorios.
cómo te Sí, ha ido el instituto, cómo te ha ido el examen, te habrás portado bien, no habrás hecho nada que no sea correcto. Ahora mira cómo tienes, yo qué sé, la habitación, no te da vergüenza. Entonces, claro, si nosotros solo mostramos interés por ejemplo, solemos centrarnos mucho en los estudios. A ellos es importante los estudios, pero claro, están en un cambio tan convulso de su vida que eso les parece lo menos importante. Entonces, si yo me sé encontrar ese momento, esas ventanas de oportunidades que digo yo, ¿no? Donde estamos distendidos y además los padres de adolescentes en lo que una de las cosas que nos convertimos es en choferes de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ayudar, el aprovechar esos momentos en los que los tenemos que acompañar en el entrenamiento, donde están más receptivos o a última hora de la noche, bueno, por su funcionamiento cerebral es muy diferente al del adulto, ellos se activan y les entran esas ganas de hablar, ¿no? Entonces, si nos mostramos empáticos cuando ellos quieren hablar, no quiere decir que siempre hay que hablar cuando ellos lo decidan, ¿eh? Pero, y no llenamos nuestras conversaciones, sobre todo, de sermones, porque muchas veces cuando hablamos con ellos no nos interesa lo que nos digan, sino lo que nosotros estamos centrados en lo que nosotros le queremos decir. Y muchas veces son o reproches o sermones o recordarles algún tropiezo o algo que no han hecho mal o alguna responsabilidad que no han asumido. Entonces, si tu adolescente ve que tú cambias ese formato de conversación, que respetas esos momentos donde él o ella están más receptivos y que no solo hablas de estudios o del desorden de la habitación, sino que te preocupas por sus necesidades, por sus inquietudes, por algo que le ha pasado. Si te cuenta, por ejemplo, ¿no? Hoy he discutido con mi mejor o mi mejor amigo, ¿no? En el instituto. Yo tengo dos formas de actuar. Decirle, uy, eso no te preocupes, eso es una tontería, mañana seguro que os arregláis. O puedo mostrar empatía, ostras, ¿y cómo estás, no? ¿Qué ha pasado? ¿En qué puedo ayudarte, no? En analizar, por ejemplo, el conflicto. Yo te puedo no ayudar a decir cómo lo tienes que arreglar, pero sí que te puedo ayudar a mirarlo de forma más objetiva, ¿no? Entonces, un adolescente que nota la empatía, ¿no? de esa necesidad de conversación, seguro que va a tener ganas de compartir con sus pilares, que tenemos que seguir siendo sus padres, ¿no? A todo aquello que les preocupa, les ilusiona, o simplemente pedirnos ayuda, ¿no? Cuando lo necesiten. ¿y cómo cambia a una madre, a un padre, el que su hijo de pronto se convierta en adolescente? ¿Cómo repercute en nosotros? ¿Qué tenemos? Pues mira, ¿Cómo aprendemos a ser padres de adolescentes? Pues mira, lo que tenemos que hacer primero mucho es formarnos. Yo siempre explico que cuando decidimos ir a buscar a un hijo, ¿no? Incluso cuando, sobre todo las mujeres, nos quedamos embarazadas, devoramos libros de la primera etapa de vida, ¿no? Y devoramos siempre durante hasta los 4 años, ¿no? Que pasan las terribles rabietas y nos olvidamos de formarnos para esta etapa tan compulsa y tan complicada. Entonces, ¿qué pasa? Que entramos muchas veces con el pie izquierdo, ¿no? La etapa, primero, si no entendemos la etapa, no la podemos comprender y si no la comprendemos, no la podemos acompañar con calma y calma es lo que necesita el adolescente porque es lo que no encuentra en su interior con esa mezcla de todos los cambios que experimenta y entonces necesitamos comprenderla para atenderla correctamente y sobre todo hay que aceptar bien que nosotros, tanto ellos como nosotros, pasamos un duelo, porque no es fácil aceptar que tu hijo o tu hija ha dejado atrás su infancia y ahora va a ser una nueva etapa, un periodo de desarrollo muy importante donde va a solicitarte, a pedirte esa libertad y esa autonomía que ahora empieza a necesitar para lo que decíamos anteriormente, para empezar a dibujar su propio camino. Entonces, muchas veces esa falta de comprensión hacia la etapa nos hace llevarnos todas las conductas desajustadas, incorrectas de nuestros hijos a algo personal. Mi hijo está haciendo eso para simplemente llamarme atención o para que yo me enfade, ¿no? Pero si yo entiendo que el adolescente tiene un cerebro muy inmaduro, es como si estuviese ahora mismo, sobre todo la corteza prefrontal, que es la que tenemos aquí delante, no está preparada para controlar
los impulsos, para gestionar correctamente las emociones, para planificar, para hacerse cargo de las responsabilidades. Si yo conozco este cerebro tan inmaduro, no me tomo nada personal de lo que me hacen mis hijos en casa, sino que entiendo y lo que me enfoco es a darle las estrategias, las competencias necesarias que necesitan para llegar a controlar, por ejemplo, esas emociones o esos impulsos. Entonces es básico aceptar que no es fácil pues eso, pasar ese duelo de aceptar que nuestros hijos han dejado la infancia y sobre todo hay que informarse, hay que comprender muy bien la etapa para no reaccionar hacia conductas que son totalmente normales en la adolescencia. Em, Hay otra cosa que te quiero preguntar, porque me la encuentro muchas veces. Ahora que, porque acabas de decir que nosotros no deberíamos personalizar, porque no es algo que tenga que ver con nosotros, sino que tiene que ver con el recorrido, ¿no? Vital que están Exacto. teniendo nuestros adolescentes. Pero ¿en qué momento yo me tengo que preocupar? Porque muchos de nuestros alumnos nos dicen, Sí. es que es grosera, es mal educada, me trata mal. Y entonces hay Ujú. muchos padres que piensan, esta niña se ha perdido o este niño se ha perdido, le va a ir Sí, fatal en la vida, es un vago, es un desordenado y eso es permanente, es para siempre, ¿no? Es como una condena. Y además exacto. me trata de una manera que es inadmisible. Entonces, ¿en qué momento nos tenemos que preocupar y cuántas cosas son, como tú decías, aceptables con un chaval de 13, de 16, de 20 años? Mira, yo creo que lo que nos tiene que alertar es que pasemos según unas líneas rojas. Y la línea roja, yo creo, más grande es el respeto. No podemos permitir que nuestro hijo o nuestra hija nos falte el respeto. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Muchas veces todos los problemas derivados de esta etapa, ¿no? Tan complicada es que no consensuamos bien los límites con ellos y no saben lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y digo, no establecemos, sino consensuamos. Entonces nos tenemos que sentar y los tenemos que escribir. Entonces, esos límites y esas normas nos van a ayudar a que la confianza sea mucho más tranquila en casa. Y además, a nivel de comunicación que hablábamos anteriormente, yo tengo que pensar que la adulta, muchas veces olvidamos que los adultos somos nosotros y nos ponemos al nivel del adolescente y es cuando empiezan los reproches, alzamos la voz, incluso pueden haber palabras malsonantes. Entonces, si yo soy muy consciente de que la responsable de poner calma en esa conversación soy yo, va a ser mucho más fácil que esa conversación no acabe explotando. Entonces, yo también como madre, padre, tengo el derecho de sentirme sobrepasado por la situación. Entonces, soy yo la que digo, ahora mismo no puedo hablar. ¿Por qué? Porque voy a decir cosas de las cuales me voy a arrepentir de aquí 20 minutos. Entonces, vamos a calmarnos ambos y retomamos la conversación cuando los dos estemos preparados, porque las necesidades de los adolescentes son muy importantes, pero las nuestras también. Entonces, si yo no estoy bien, mi adolescente no va a estar bien. Si yo no estoy tranquila, mi adolescente no me va a hablar con tranquilidad. Entonces, marcar, consensuar esos límites y consensuar esas consecuencias nos va a permitir a mejorar muchísimo la convivencia en casa. Y entonces, la línea roja que nos tiene que marcar de que algo está fallando mucho en casa es la falta del respeto. Pues es que yo aquí quiero que nos ayudes un poco a ver cuál es, a diseñar, a delimitar un poco esa línea roja. Porque si Sí, mi hijo me contesta con monosílabos, sí, se va a su cuarto sí sin saludar cuando entra del cole, ¿eso lo tengo que considerar una falta de respeto o no? o no. Mira, yo, por Para muchas ejemplo, personas eso es una falta de respeto. claro, en casa me pasa, yo nosotros en casa tenemos la norma, cuando llegamos a casa todo el mundo dice hola. Yo respeto que tú quieras, porque además nosotros cuando ellos, por ejemplo, vienen del instituto, se han pasado, si tienen además una jornada intensiva, se han pasado de 8 a 3, ¿vale? Haciendo clases. ¿Qué pasa? Que cuando salen del colegio lo que quieren hacer es estar tranquilos un rato. Entonces, muchas veces si les permitimos ese trocito de tiempo, ¿vale? Para estar tranquilos en su habitación, para que desconecten de esa jornada muy larga, e intensiva que han hecho, seguramente si en vez de forzar esa conversación justo cuando entran por la puerta,
dejamos ese tiempo para, oye, miro un rato el móvil o estoy tranquilo echado sin hacer nada. Pero sí, si entramos a la habitación es, te tienes que poner a estudiar. Dices, bueno, es que llevas 6 horas estudiando, espérate, ¿no? Entonces, el establecer, por ejemplo, un horario de estudio que se tiene que respetar. Por ejemplo, el establecer un horario de llegar a casa, el establecer unos momentos de conexión que yo digo familiar, ¿vale? Porque el adolescente, a medida que crece, yo lo he visto con mis hijos, yo tengo uno de 17 y uno de 20 ya. Si tú no buscas esos momentos familiares de conexión, no existirían. Entonces, por ejemplo, en nuestra casa es el momento de la cena, porque durante el día todos estamos de arriba para abajo y el momento de las cenas es un momento sin ningún tipo de tecnología, ni para ellos, ni para nosotros, ¿vale? Además, yo siempre hago la broma, ¿no? De decir, si te llaman al fijo, si, no, si las abuelas están bien, son las únicas que llaman al fijo. Si no son al fijo, podemos estar todos tranquilos. Entonces, es el momento de, y no tiene que ser un momento cuando eran pequeños, sin televisión, puede ser un momento de mirar, por ejemplo, nosotros somos apasionados del deporte. Estamos viendo un partido, estamos cenando y estamos comentando de cómo nos ha ido el día. O nos gusta, por ejemplo, los viernes, los domingos, programamos un poco de la semana. A ver, ¿cómo tenéis la semana, no? ¿Qué desplazamientos vamos a tener que acompañaros, no? Entonces, en esos momentos más distendidos, es el momento también, puede ser de consensuar responsabilidades en casa. Oye, sé que vas a tope con los finales, con los parciales del instituto, por favor, avísame, porque yo necesito que si tú eres el responsable, por ejemplo, de hacer la cena los jueves, entiendo que este jueves igual no te va bien como a mí me puede ir porque tengo una charla y llegaré tarde, pero avísame porque a mí me gusta mucho decirles que somos un equipo, ¿no? Entonces, si tú no haces la cena, cuando ya hay mal humor en casa, porque si no has asumido esa responsabilidad, entonces hay que encontrar esos momentos de distensión para hablar desde la calma, no cuando a nosotros nos vaya bien, sino cuando veamos que esa persona va a estar muy empática a lo que nosotros le vamos a decir. Pero solemos hacerlo justamente cuando, por ejemplo, llegan del instituto cansados, agotados y necesitan ese tiempo que digo yo es como un globo, ¿no? Suelto todo el estrés del instituto, porque además este profesor me ha dicho, además puede ser lo que decíamos antes, me he discutido con mi mejor amigo o pues no me he encontrado a gusto dentro de mi grupo de iguales. Lo que menos necesitan es que empecemos a decir, tú has visto cómo has dejado la habitación, seguro que has presentado el trabajo correctamente. Entonces hay que aprender, esa comprensión de la adolescencia nos va a permitir comprender o bailar, ¿no? Con esos tempos que nos va a poner el adolescente que son totalmente diferentes a los nuestros, ¿no? Sí, y para conseguir eso, es verdad que el adulto tiene que tener un trabajo interior, tiene que estar, Es esencial el trabajo interior. ¿Por qué? Porque si es lo que decimos, si yo no estoy bien, si yo no estoy calmada, si yo no sé identificar mis propias emociones, gestionarlas correctamente, yo no voy a ser un buen modelo para mi hijo. Si yo grito, a mí me pasó hace unos años con el mayor que un día que estábamos hablando y perdimos los nervios, me decía, pero si tú dices en tu libro que no hay que gritar, ¿por qué me gritas? Y piensas, es que es verdad. Y digo, y en ese momento le dije, ni me había dado cuenta que te había alzado la voz. Entonces, si queremos convertirnos en el mejor modelo, por ejemplo, comunicativo, yo no puedo alzar la voz, ¿no? O reprocharle cosas de formas incorrectas si yo no quiero que él me lo haga a mí. Entonces, es un trabajo muy difícil y porque, sobre todo, no es difícil, sino que te exige una conciencia máxima. Y eso quiere decir que lo has trabajado mucho tú, ¿no? Sonia, si alguna de las personas que están escuchándonos tiene una relación difícil con sus adolescentes, los adolescentes se niegan a hacer cosas que los padres, por ejemplo, los padres les ponen unos límites con respecto al uso del móvil y se niegan, o Ujú. les ponen un límite o les obligan a estudiar y los chavales, en lugar de ir al instituto, no van, o van al instituto pero luego no hacen las tareas o suspenden. O sea, y no hay posibilidad de comunicación, cuando la relación está muy deteriorada. ¿Tú qué recomendaciones les das? ¿Qué teclas hay que empezar a tocar? Pues mira, hay que identificar lo que no está funcionando.
seguramente no están bien repartidas en casa, no están bien consensuados esos límites, no están, si, por ejemplo, un adolescente ya pues de 16, 17 años, es mucho más difícil de controlar, por ejemplo, los horarios del el uso de la tecnología, por ejemplo. Entonces, si yo en casa establezco los momentos de no uso de tecnología, va a ser mucho más fácil que ese adolescente, como me pasa en casa, empezamos a cenar y dejan su móvil. ¿Por qué? Porque nosotros también lo dejamos, los adultos. Entonces, sobre todo hay que llegar a pactos, pero muchas veces la relación está tan debilitada entre padres e hijos porque llevamos muchos años hablando únicamente para reprocharnos cosas y para recordar a ese adolescente que hasta hace poco era un niño, que es un desastre, que es un desorganizado. Entonces, un adolescente que ha crecido con unas etiquetas que le han hecho mucho daño y le hacen mucho daño, cuando yo le digo ordena la habitación, que es una de tus responsabilidades, a él le viene a la cabeza, pero si soy un desastre, si soy un desorganizado. Entonces, nuestro lenguaje, tanto verbal como corporal, va a ser básico para que nuestros adolescentes tengan intención de escucharnos. Y sobre todo se nos olvida mucho, y es muy triste, el valor del afecto. Yo siempre hablo de una pedagogía que se llama la pedagogía del querer, ¿vale? Y entonces, ¿en qué consiste esa pedagogía? O que en la adolescencia nos olvidamos de dar abrazos a nuestros hijos, de dar besos, por ejemplo, con el móvil tenemos un recurso muy bueno de mandar un WhatsApp y digo, estoy muy orgulloso de ti, o suerte con el examen. Entonces, esas palabras, o simplemente cuando lo vemos mal, compartir un silencio, no empezar a decir, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Sino decirle simplemente, oye, ¿sabes que estoy aquí? Como siempre, puedes contar conmigo y si quieres que te eche una mano, ¿no? Entonces, ese lenguaje, ¿no? Que digo, del amor, esa pedagogía del querer, muchos adolescentes con los que yo trabajo me dicen, oh, Sonia, es que no me acuerdo la última vez, por ejemplo, que mi padre me dio un beso, ¿vale? O mi madre un abrazo. Entonces, yo a esas familias lo que haría es analizar de dónde salen esos conflictos, qué modelo de gestión emocional soy yo, qué modelo de gestión comunicativo soy yo, para encontrar pues todas las teclas que tenemos que ir tocando poco a poco, ¿no? Y sobre todo retrocediendo un poco y decir cómo han sido los últimos años de la infancia, porque en la adolescencia lo que florece es todo lo que ha pasado en esa infancia. Hay otra cosa que te quiero preguntar, que es espero, para muy pocas personas, pero ¿cuándo me tengo que asustar? ¿Cómo identifico que mi adolescente está en una situación de riesgo? ¿Cuándo hay ahí algo gordo? ¿Cuáles son las Vale. señales? Mira, una de las formas puede ser que haya un cambio muy brusco en él, ¿vale? Que sea una persona comunicativa y esté encerrado todo el día en la habitación, por ejemplo, que haya empezado a no comer correctamente, a no querer comer mucho, o todo lo contrario, comer de forma compulsiva, que, por ejemplo, no quiera levantarse para ir al instituto. Todos los adolescentes se quejan porque tienen sueño para ir al instituto, pero que se niegue a ir al instituto, que pase de, por ejemplo, de obtener unas calificaciones que estén bien a suspender muchas asignaturas de golpe, por ejemplo, que su carácter se vuelva muy agrio con todo el mundo, o que no muestre interés, por ejemplo, siempre había quedado con su grupo de iguales y ahora no muestre ningún interés para quedar con ellos. Entonces son muchas cosas que me pueden alertar que algo dentro de este adolescente no está yendo mal. Está yendo mal. Y en vez de estar encima de él porque lo vamos a agobiar más, lo que tendríamos que hacer es primero hablar con el profesorado del instituto para decir, oye, hemos observado unas conductas que nos sorprenden de él, que escuchar si en el instituto tiene comportamientos desajustados que antes, por ejemplo, no tenía. Y si vemos que la cosa está complicada, es buscar la ayuda de un profesional que nos puede ayudar, pero no quiere decir llevar a ese adolescente al psicólogo únicamente, sino que tiene que ser un trabajo que yo digo 360, ¿no? Porque si el Familia. adolescente bueno, tú hablas mucho de esto, ¿no? Si el adolescente cambia, pero la familia, el modelo familiar no cambia, no vamos a notar.
ese cambio. Entonces es el momento de, sobre todo, no buscar culpables, sino buscar soluciones. Entonces pasa por un análisis de lo que está pasando y buscar estrategias para que eso mejore. Bueno, Sonia, pues nos has contado muchísimas cosas. Yo estoy muy satisfecha con todo lo que nos has contado, pero hay algo que quiero que, para cerrar, Sí, algo que quiero subrayar para las personas que nos están escuchando, porque yo percibo que mm, las familias que vienen a nosotros, padres, madres de adolescentes, sí, nos hablo del duelo, de esa necesidad de despedirse de una etapa y entrar en la siguiente etapa, pero mm, ¿cómo puedo yo como madre em, interiorizar, asumir, abrazar, aceptar, honrar que mi hijo está en un camino de independencia, de autonomía, de más libertad? Porque aquí hay un conflicto interno, es un niño, todavía claro, tengo que controlar, todavía tengo que proteger, todavía tengo que estar pendiente. Y si le dejo, soy una irresponsable, no estoy haciendo mi papel de madre, ¿no? Porque si yo claro. estoy ahí pendiente de todo, me siento muy satisfecha con mi trabajo de madre, lo estoy haciendo al 100%, pero claro, sabemos que hay que soltar la cuerda y dejarles andar. Sé que es una pregunta muy confusa, pero Mira, intento resumirla con una frase a mí me ha servido como mamá porque he vivido toda esta etapa, no es fácil ver a tu hijo crecer. Entonces hay que darle la vuelta. Yo siempre he pensado, esto debo dejarle hacer, ¿cómo lo tengo que vivir? ¿No? Entonces yo siempre pienso en una frase que es, sobreproteger es desproteger. ¿Vale? Entonces, si yo conozco la etapa, porque me he ocupado a entender pues, lo que decíamos antes, ese cerebro que es muy inmaduro, pero entiendo que es normal y muy necesario que, por ejemplo, mi adolescente, el otro día, una familia a la que acompaña me decía, es que yo no quiero que se quede con sus amigos un sábado, quiero que quede con nosotros. Y yo, sí, pero si tú entiendes que el adolescente no es que a ti te esté dejando hacia un lado, sino que necesita ese grupo de iguales para crear su nueva identidad. Y ahora me dirás, bueno, en casa también la puede crear, sí, pero allí se encuentra que puede compartir todo lo que le pasa sin miedo a sentirse juzgado. Y además le da mucha seguridad que el amigo o el amigo de al lado esté sintiendo emociones, por ejemplo, tan intensas como él. ¿Vale? Entonces, si yo entiendo que mi hijo no me está rechazando, sino que necesita el pasar tiempo con sus iguales, va a ser mucho más fácil pasar ese duelo. Entonces, va a ser básico dos cosas. El entender las características principales de esta etapa y dos, meterme en la cabeza que sobreprotegerle es desprotegerle y desprotegerle para la vida, porque ahora empieza a dibujar su propio camino. Y yo lo que le quiero que lo haga es con todas las herramientas necesarias para que no caiga, pero asumiendo que en la adolescencia, si algo pasa en el aprendizaje, es el error. Entonces, yo voy a entender que mi adolescente no es una persona torpe porque toma malas decisiones, sino porque su cerebro aún no está preparado para hacerlo correctamente. Entonces, si yo le explico, por ejemplo, que el error es parte imprescindible del aprendizaje, va a ser mucho más fácil que él lo entienda y que yo también no desconfíe y deje ese duelo de decir, ahora necesito ofrecerle el máximo de confianza para que empiece a emprender ese duelo que le toca por naturaleza. pues muchas gracias, Sonia. Has sido muy clara y voy a repetir el título de tu libro, El privilegio de vivir con un adolescente. Gracias por vivirlo desde ahí, por enfocarlo desde ahí y que esta etapa, pues sí, puede ser realmente un privilegio, aunque haya momentos que se nos hacen un poco cuesta arriba, pero también hay otros momentos preciosos. Os cuento dónde podéis encontrar a Sonia, además de su libro El privilegio de vivir con un adolescente. La encontráis en Instagram como Sonpa con N de Navarra Sonpa70. Y ella, como os he dicho ya, es maestra, psicopedagoga, es conferenciante y a veces os la vais a encontrar por ahí en Malas Madres o en El País. Pues Sonia, te agradezco muchísimo de verdad que nos hayas dedicado este rato y, Gracias a ti. y gracias por toda tu sabiduría. Te mando un abrazo enorme y a todos los que estáis por ahí también. Adiós.